Tukuylla riku masikuna kay pachapipas kutinllami kay ñukanchipa kawsaykunata ashtawan shinchiyachinamanta ashtawan yachanamanta kay sumak rikuchikunata apamuspa kutinlla chayamunajupanchik. Mashi César. Sin duda que nuestra provincia tiene lindos lugares para visitar y rodeados de esta hermosa naturaleza damos inicio a Bajo un mismo sol. Estos son los temas que les presentamos a continuación. Desde la provincia de Esmeraldas, el matrimonio tradicional en la nacionalidad chachi. Veremos cómo se hacen las tortillas de maíz en sucumbíos. Y por supuesto, mushuk-muyu, el método para aprender quichua. Comenzamos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. La nacionalidad chachi se ubica en la costa ecuatoriana, específicamente en Esmeraldas. Este pueblo ancestral practica expresiones tradicionales únicas que les identifican. Una de estas prácticas es el matrimonio tradicional, celebrado especialmente en los meses de abril y diciembre. Los chachi que se encuentran fuera de la comunidad retornan en estas fechas para pasar con sus familias las fiestas de Semana Santa o Navidad. Estos son los momentos que se aprovechan para celebrar los compromisos y bodas en las comunidades chachi. Nosotros asistimos a 2 bodas en la comunidad de Zapallo Grande, Parroquia Borbón. Veamos este reportaje. Estamos viajando a la comunidad Zapallo Grande, ubicada a 3 horas de distancia de Borbón, en Esmeraldas. Este es territorio chachi. El río que comunica a las distintas comunidades de este lugar es el río Santiago. Hacemos este viaje para conocer cómo se realiza una boda tradicional chachi. Llegamos al centro chachi San Miguel Loma Linda. La gente aquí ya está reunida. Doña Rosa Piachiche y su esposo son los padrinos. Los chachi acostumbran celebrar los compromisos y las bodas en los meses de abril y diciembre durante las fiestas de Semana Santa y Navidad. En estas fechas, la gente que por diversas razones ha salido de la comunidad y vive en otro lugar, regresa. Las bodas son, por lo tanto, muy concurridas. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Pianchiche. Le deseo que estén bien aquí, bienvenidos y sigan adelante. Estamos aquí celebrando un matrimonio que es la costumbre de las nacionalidades chachi. Bueno, esto es nuestra tradición, nuestra costumbre, que siempre nosotros, o sea, en cada Navidad o cada Semana Santa, siempre hay padrinos de un novio. Yo soy la madrina de unos chicos que están, él es el novio, lo que está con la cinta roja. Bueno, eso es un símbolo de que está celebrando su fiesta, que está demostrando respeto, que él ya es unión, o sea, ya es casado. Por eso los padrinos tienen muchos derechos de aconsejar a la novia, que los novios no pueden estar diciendo que voy a separar, porque ahí ya intervienen los padrinos, porque pasan mucho trabajo celebrando la fiesta a ellos. Siempre, o sea, los que están tocando marimba, cununo y el bombo son los hombres, nunca lo tocamos las mujeres. Entonces ellos siempre se reúnen en un solo lado. Y las mujeres también acá, algunos hombres también se acompañan allá. La novia está usando encima de esas cosas de navideña,
Eso siempre, las bisabuelas ocupaban otros adornos, otros tipos de adornos. Pero como esos adornos ya están desaparecidos, entonces nosotros hacemos como un adorno casi similar, pero de otra materia. Guirnaldas. Sí. Guirnaldas se llama. Entonces también tenemos esta manta. El padrino tiene que comprarlo para abrigarlo, para que la novia sea como vestir así siempre. Collares que siempre lo ponemos a las novias, especialmente a las novias. Ya también bien agarrado acá adentro con un pañuelo bien rojo. Sí. Ellos se casan a los 14, 13, a la temprana edad se acostumbran de casarse. La novia, ¿por qué permanece solita y de espaldas a las demás mujeres? Dicen las abuelas que cuando una novia está mirando, un lado para otro, eso significa que no es buena. ¿Ya? En otras palabras, no tiene respeto a nadie. Entonces, con esa creencia, las antepasados han puesto una manta donde ella no puede estar viendo un lado para otro y tiene que estar así. Hasta las 4 de la mañana va a estar así. Las novias chachis son muy recatadas. Durante la ceremonia tienen su espacio específico para ellas y sus acompañantes mujeres. En la casa ceremonial todos tienen un espacio específico para hacer las cosas. Los músicos están a un extremo de la casa, el área de preparación de los alimentos al otro extremo. En el centro hay una pequeña pared de bambú. Los hombres ocupan un lado y las mujeres el otro lado. Sí, siempre nosotros, bailamos la novia, siempre los visitantes, los amigos, los parientes vienen a obsequiar un poquito de aguardiente o cerveza o cola, vienen a obsequiar al novio y a la novia. Entonces, con las personas que obsequian, ponen a bailar, como baile tradicional de la marisma. Que están brindando aguardiente, cola, cerveza. O sea, entre el novio y la novia. No, eso no. Esto es especialmente baile tradicional como en matrimonio, así. Casi ya no valoran en verdad. A veces ni les gustan bailar esto tradicional. La ceremonia continuará así toda la noche a ritmo de tambores, marimba y cantos. Nosotros dejamos esta boda para ir al centro Chachi Guadual, donde se realiza otra boda. Allá pasaremos la noche. Esta casa ceremonial es del centro Chachi Guadual. Y toda la área que está así recién limpiado es de Guadual. Eso es la casa ceremonial donde se celebra la Navidad, la Semana Santa y Día del Difuntos. Este lugar es cementerio del centro Chachi Zapallo Grande. Lo que es el matrimonio, eso depende de los padrinos y ahijados. Si deciden casarse en agosto, también se lo hacen, porque esta casa está presto para eso. Va anocheciendo. Dentro de poco tendrá lugar un compromiso. Estos también son momentos para que las parejas se comprometan en matrimonio y fijen la boda para el año próximo. Y esta fiesta vamos a llevar hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Y de ahí agarran los padrinos de casamiento.
La música es mudequetápula. Este tono se toca Semana Santa, la Navidad, cuando van a casar también. Nosotros todavía seguimos manteniendo lo que es la costumbre, ¿ya? La tradición. El líder de la comunidad, con la autoridad que le corresponde, realiza la tradición de dar azotes con una pequeña vara a los novios y sus familiares. Esto se hace a manera de expiación de culpas, para que los novios tengan un buen inicio en sus nuevas vidas. A la mañana siguiente, los novios se preparan para la ceremonia principal del día. La novia es vestida cuidadosamente por las mujeres de la familia, al igual que el novio es vestido por los hombres de la comunidad. Posteriormente, se realiza un ritual muy interesante donde tanto novios como padrinos reciben de su pareja una cucharada de huevo revuelto. Esto en representación de un lazo familiar que tendrán que respetar hasta que la muerte los separe. Luego, van a la capilla donde el líder comunitario les recibe, les da consejos, les explica cómo han de llevar sus vidas en adelante, una vez que la comunidad los considera adultos. Se les hace también advertencias sobre sanciones si no llevan una vida adecuada. Los bosques tropicales esmeraldeños albergan tanta riqueza natural como riqueza cultural. La gente que aquí habita vive altiva y con alegría sus tradiciones. Nosotros nos vamos contentos, contagiados de esta energía que los chachi mantienen y que esta vez nos han permitido compartir con ellos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Las tortillas de maíz son un alimento muy común en América Latina. Existen muchas formas de prepararlas. Tantas formas hay como culturas en nuestro continente. En Sucumbíos, en la Amazonía, también se preparan y comen tortillas de maíz. Veamos cómo son allá estas ricas masitas. Mi nombre es Yolanda Monarro. Hacer estas tortillitas. ¿Este producto de qué está hecho? De estas amarillitas son de maíz sabroso y las blanquitas de harina flor. ¿Esta de quién aprendió? O sea, mis papás son de bolivarenses. Ellos saben esto de hacer. Lo que mi mami hacía, yo aprendí. ¿Y qué tal la clientela? Ay, a veces es bueno, a veces medio bajo, pero bueno, todos los días no es lo mismo. ¿Y desde qué hora usted se encuentra aquí? Desde las 6 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora que acabo, hasta las 10, a las 9, a veces a las 8:30, depende, no tengo hora fija. Y yo todos los días estoy aquí, solo cuando salgo para Ambato ahí, o para Quevedo, ahí no estoy aquí. ¿Y solo consiste en el maíz blanco y harina o consiste en algo más? No, esta es harina amarilla, esa viene así. Sí, esta viene así mismo.
La harina blanca igual. De ahí se le pone, se le hace con mantequita de chancho, depende con lo que lo quiera alinear. Y con quesito por dentro. Esto le consigue donde usted quiera. Esto no hay sitio solo señalado. Esto lo consigue donde usted desea. Eso es. ¿La comida de la gente le gusta? Sí, sí les gusta. Ay, como hay algunos no les gusta, a otros sí, pero bueno. Una le gusta de harina de maíz, a otros de harina blanca, son así. Depende. ¿De qué le doy, Bessie? De la blanca. De la blanca. ¿Cuántas le doy? Una menos. Así es. Así para llevar. Excelente. Listo, gracias. Ya, mi Bessie, gracias. Lo mejor que puede hacer ella. Ah. Delicioso. Así es. ¿Qué tal le parece la comida de ahorita? Muy bueno, oiga. Siempre madrugo a veces yo pegando mis tortillas y mi agüita aromática. Sí, es muy bueno. Llena. Aquí a veces me pego una o dos, con eso el desayuno ya paso hasta el mediodía. Por lo que es suavecitas y calientitas, es al día. Y aquí muy bonito con mi trabajo. Y les invitaría pues a ustedes que si desean las deliciosas tortillas aquí en el Lago Agrio, que visiten Lago Agrio por motivo de las fiestas, ya mismo es que hay fiestas aquí. Fuera hermoso que vinieran, ¿no? Como si hay también aquí gente de Otavalo. No digo yo, donde yo compro es de Otavalo el señor. Y ahí compro yo la harina. Ellos traen de allá. Y fuera hermoso que estuvieran por aquí, ¿no? ¿En qué lugar está ubicado? Yo estoy aquí ubicada por lo pronto, aquí en el mercado central que está de construcción. Aquí me encuentran todos los días, de 6 de la mañana a 9 de la mañana más seguro, a veces hasta las 10. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Wiwakuna, los animales. Hoy aprenderemos el nombre de los animales en quichua. Alcu, perro, misi, gato, atalpa, gallina, culta, pato, cuy, cuy, ucucha, ratón, guayincu, conejo, añas, zorrillo, cuchillo, mono, runayama, llama, chantazu, ushu, burro, llama, oveja, abyu, caballo, guagra, ganado, chalugua, pez. Esperamos que hayan disfrutado de la clase.
hasta kashkaman ali tutata charipaychi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Al pie del Nevado Cayambe, en la comunidad de Carrera, se cuenta la historia de un duende que habita en un árbol de eucalipto de extraña forma. Las personas que han visitado el sitio dicen haber visto cosas raras y sentido extrañas energías. Seamos testigos de esta interesante historia. Al pie del Nevado Cayambe, en la parroquia Cangagua, se encuentra la comunidad Carrera. Aquí, entre el verdor de los árboles, arbustos y sembríos, se distingue el inconfundible color gris de las ramas y el tronco de lo que fuera un frondoso árbol de eucalipto. Su postura erguida asemeja a un guardián fiel que vigila la casa envejecida por los años, compañera de toda su vida, con quien habrá compartido los más valiosos secretos de quienes vivieran en algún momento en este lugar. Esta es Hacienda Candelaria. Todito era casa grandota y era, no es, ya se acaba derrumbando. Esta casa unos 150 ha de tener, porque mi padre cuando era chiquito dice que ha habido esta casa, entonces se va destruyendo ahora ya. Y yo cuando llegué era verde todavía. Ya cuando llegué yo ya se hojas cayó, ya se fue ya todo descascarando, todo ya se fue ya secando así. Sitios abandonados como este son perfectos escondites para seres inusuales y espíritus vagantes de la noche. La gente que habita junto a estos sitios se acostumbra a la compañía de estos seres, o más bien calibra su fuerza energética para estar al nivel de estos seres. Así su cuerpo y mente no resultan afectados. Estando embarazada sabía dar mucho mal viento. Él sabía ir fregar así. Ajo, solo ajo mayoría le utilizaba. Y haciendo agua de chuchos, de eso botaba. Así que no me ha hecho nada. Yo de aquí mismo, nacido de aquí. Yo ahí pongo a sentar, yo puedo estar ahí, no me hace nada, no se ve nada, no me hace soñar nada. Yo paso así feliz, tranquilo. Tiene que ser enseñado que yo ya vivo tiempo. No me molesta, nunca, nada. Abuelita de esta guaguita me dijeron que quizás estás pasando en caballo negro con sombrero grandote. Un policía está pasando, un gringo me estaba pasando. Dijo, no sé, así tranquilo, hacía soñar y pasaba nomás. No hacía nada aquí en esta hacienda acá. Un patrón grandote ahí. Sí. Hace unas 2 semanas por ahí cuando llovió, se cayó justo en este árbol 2 rayos y como sea que se quemó o algo se asomó como un sombrero grande, algo así. Y justo ahí mi hermano había estado ahí, se fue la luz y le empezó a dar dolor de cabeza así. Este árbol no se deja cortar. Este árbol asoma un duende o si no como almas, eso así. Por eso no hay como ni andar en los bosques ni en ese árbol de noche. Yo le he visto la cara del duende y es arrugado, granoso, tiene la nariz grande, o sea, como una nariz picuda, así hacia abajo. Y los dientes tiene así medios podridos, algo así se veía en la noche.
y los zapatos eran así grandototes como los payasos y así. Era grande y negro. Y también el saco era grande, como si fuera que estuviera arrastrando, algo así. Después ya se va desapareciendo ya por arriba al bosque. Según a mí me han dicho, así como mi hermana, una pequeñita, que la otra vez había ido con mi mami, ¿no es cierto? Ya después dicen que se había asomado a un duende. Desde ya no salieron, ya mi hermana ya no quiere salir en la noche. Antes no tenía miedo, ahora ya no quiere salir ni al baño, ya directamente. Nosotros en esta casa dormimos y en la de abajo cocinamos así. Y yo regreso de mi colegio a las 8 de la noche. Y cuando bajo de la esquina de arriba, asoma como sea un sombrero grande, algo pequeño y como sea algo verde, algo así. Doler, sí, me da vómito, eso así. En las noches, sí, en las noches. A ver, hace unos 5 o 6 años atrás había venido unos gringuitos. Ellos empezaron a buscar así con imán. Quería botar ese árbol y querían cavar, pues ellos diciendo que había plata o oro, lo que es. Ellos hayan sabido, pues no. Entonces, así estando, después, ya después de 2000 o un año vamos a venir, que ya no regresó ya. Muchos de los acontecimientos y relatos contados por las personas pueden ser reales o simplemente la manera más sencilla de explicar lo que no se entiende. Así, incluso se personifican a seres y lugares sagrados, a sucesos sobrenaturales y extraños que ocurren a nuestro alrededor. Los mitos y leyendas de nuestra tradición oral han nacido así, y se vitalizan mientras haya quien los cuente y quien los escuche. Con el transcurso de los años, estos van convirtiéndose en el patrimonio oral de nuestros pueblos. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Sinami yukanchipa kawsaykunata ashtawan sinchiyachinamanta shuk suma rikuchikunata apamuspa chayamuspaskanchik. Kay Ecuador mama llaqtapi rikuq masikunata, shinallatak karu llaqtapi rikuq masikunatapas ninanta yupachashpa sakipanchik. Bueno, Narciso, hemos llegado al final de este programa. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana. Les esperamos con nuevas entrevistas. Hasta pronto. Chayashu.